Me llamo Yolanda, y viví toda mi vida en Mérida, en el sur de México, en una casita pequeña, pero llena de recuerdos. Fue allí donde crié a mis hijos con lo poco que tenía y con todo lo que sentía. Mi marido lleva más de 10 años fuera, y desde entonces, solo somos Dios y yo. Pero dime ¿qué harías si supieras que tu propia familia planea cuidarte el día de la boda de tu hijo? Porque eso es lo que me hicieron. Lo recuerdo como si fuera ayer. Estaba emocionada, involucrada en los preparativos, feliz de ver a mi hijo pequeño casarse. Pensé que sería un momento de honor, reconocimiento y alegría, pero lo que descubrí me cortó como un cuchillo afilado, y quizá tú también lo has sentido, esa sensación de que te sonríen, pero usándote por dentro. Si alguna vez has sospechado que el afecto que recibes viene con una segunda intención, así que esta historia te llegará profundamente, porque al final de este video, entenderás cómo una mujer puede pasar toda su vida sirviendo y de repente decidir que ya no lo hará. Estaba bien, me usaron, pero ahora, soy libre. Pero antes de sumergirnos en el corazón de esta historia, necesito que sepas algo. Nada de lo que experimenté en ese matrimonio fue casualidad. Una semana antes de la ceremonia, mientras preparaba tortillas en la cocina, escuché una conversación en el jardín, y mencionaron mi nombre. Era la novia, riendo con su cuñada. Dijeron que yo cuidaría de los 15 niños sin siquiera darme cuenta, que yo era la niñera perfecta, gratis y disponible. Pensaban que no les hacía caso, que solo era la anciana de la casa, con un delantal sucio y un alma tranquila, pero fue allí, detrás de esa cortina de encaje, donde todo dentro de mí cambió. No dije nada ese día, pero en ese silencio, empecé a escribir un nuevo final. Y si me has estado escuchando hasta ahora, es porque, quizás, tú también lo has sentido, el golpe de una expectativa traicionada, el nudo que se forma cuando quienes deberían honrarte te reducen al papel de sirviente. Así que, antes de continuar, déjame una señal de que estás aquí conmigo. Me gusta este video. Suscríbete al canal, no por obligación sino como alguien que sostiene la mano de otra mujer que va a abrir una herida. Esta historia es más que un arrebato, es un espejo. Y entenderás por qué. Crecí en Guanajuato, entre calles empedradas y ventanas con cortinas de encaje, donde aprendí desde niña que una buena mujer era la que se entregaba por completo. En casa de mi madre, no se hablaba de recompensas y se hablaba de deber. Amar era servir, guardar silencio, preocuparse, y crecí pensando que esto era precioso, pensar que ese sacrificio era prueba de amor. Me casé con mi Benjamín temprano, un hombre sencillo pero trabajador. Juntos llegamos a Mérida con 3 maletas, 2 sueños y sin familiares cerca. Aquí, construimos nuestra casa con nuestras propias manos. Los ladrillos se fueron comprando poco a poco. Cada semana, muchos. Recuerdo bien la noche en que el techo estaba listo. Dormimos en el suelo de cemento con los 3 niños, y yo, aunque agotada, me sentía feliz. Creía que todo eso, las noches sin dormir, el trabajo duro, las callosidades en mis manos, algún día se convertiría en gratitud. ¿Qué sería suficiente para que yo siguiera siendo bueno? Cuando mi hijo pequeño, Diego, anunció que se casaba, mi corazón casi estalló de alegría. Siempre estuve más cerca de él. Era el más hablador, el que me abrazaba por detrás mientras cocinaba, el que decía mamá es mi sol cuando era pequeño. Así que, cuando dijo que la boda sería aquí en Mérida, en el Salón de los Cedros, me emocioné. Ofrecí lo que tenía y lo que no. Dije que yo misma formaría parte del banquete: mole poblano, cochinita pibil, arroz con chaya, panuchos de pollo. Sabía que sería agotador, pero para mí eso era amor. También fui con Renata, la novia, a elegir las flores en el mercado de Santiago. Entregué parte del dinero que había ahorrado durante años para emergencias y ayudé a pagar la mitad del alquiler del salón. Nadie pidió, yo me ofrecí, porque, para mí, devolver algo era una forma de agradecer por ser madre. Pero con el tiempo,
Noté pequeños gestos que me incomodaban, pero eso lo oculté. Hubo una vez que sugerí un recuerdo para los invitados y Renata respondió con una sonrisa seca: «Ay, Yolanda, esto ya no se usa. Déjanos encargarnos de esta parte». Tragué saliva. En otra, le dije que podía hacer unas flores de papel para la mesa principal como hice en el bautizo de Diego y ella dijo: «Estarás ocupado con otras cosas». No entendía qué eran esas otras cosas, pero seguía creyendo que era solo ansiedad nupcial. En mi mente, seré tratado como un invitado de honor. Sería la madre del novio, la mujer que crió a ese hombre con tanta lucha. Pero hoy sé, todo era solo una fantasía mía. No me veían como una presencia, me veían como un recurso. No era madre, era una fuerza laboral con un vínculo emocional. Y lo peor, sin salario. Saber. Hay un momento en la vida en el que nos detenemos y pensamos, podría ser que todo esto que di, ¿para qué era? Di mi cuerpo, mi juventud, mi descanso, y cuando pensé que recibiría flores, recibí tareas. Permíteme hacer una pausa aquí, porque quizá tú, al otro lado, también lo has sentido. Se ha dado tanto, que olvidaba lo que era ser una prioridad. Ha estado en silencio tantas veces, que incluso su voz parece haber perdido fuerza. Si este sentimiento te toca de alguna manera, comenta abajo con un «lo he vivido» o un «me ha tocado», porque, mira, cuando compartimos el dolor, duele menos. Y os digo todo esto no para quejarme, sino para recordaros que no estamos solos. En ese momento, aún no sabía lo que me esperaba, todavía pensaba que todo lo que era amor había regresado. Seguí cortando verduras, organizando fotos, limpiando los cubiertos heredados de mi madre para componer la mesa de compromiso. Y aunque nadie me incluyera en las decisiones importantes, me reía y decía: «Tú sabes más que yo». Me anulé con una elegancia que solo quienes están formados para servir saben hacer. Pero dentro de mí, ya empezaba a sentir incomodidad, un pensamiento que no quería admitir. ¿De verdad me valoran? ¿O solo me toleran mientras sea útil? Fue entonces cuando, una tarde, mientras extendía paños de cocina en el jardín y escuchaba a los pájaros, pasó algo que iba a poner mi mundo patas arriba. ¿Quieres saber qué era? Así que escucha lo que he oído. Detrás de la cortina de la cocina, debería haberlo entendido antes. ¿Sabes cuando nuestro alma siente que algo va mal, pero el corazón insiste en cubrirse los ojos? Fue así conmigo, mirando atrás. Las señales estaban todas ahí, una a una, y yo guardé silencio. Renata siempre me trataba con esa sonrisa de revista, una simpatía que parecía ensayada. Nunca me preguntó nada, solo me informó. Cuando llegó el día de organizar las invitaciones, yo, muy emocionado, empecé a separarlas en orden de entrega como solía hacer en los viejos tiempos en las fiestas de la iglesia. Llegó, se rió y me quitó todo de la mano. «Eso es mejor dejarlo para los más pequeños, señora Yolanda». Me reí avergonzado, pero me dolió por dentro. Me sentía fuera de lugar, como si hubiera invadido un espacio donde ya no era bienvenido. Mis hijos, especialmente Diego, siempre repetían: «Mamá, no tienes que preocuparte por eso, ve a descansar». Pero nunca lo dijeron con ternura, era más bien como decir: «No se interpone». Dije que me iba a tumbar, pero que iba a cortar más cebolla, preparar más relleno. Quería ayudar, quería formar parte de esto, pero poco a poco, me di cuenta de que no querían mi presencia, solo mi utilidad, y lo peor es que lo acepté como si fuera normal. Como si ser invisible fuera el precio de haber sido madre. Hubo un día en que dije que podía bordar los nombres de los novios en unas toallas. Era un detalle sencillo, algo que me gustaba hacer. Renata me miró con una expresión disfrazada de disgusto y dijo: «Ay, creo que esto chocará con la estética». Estética, como si mi bordado no fuera lo suficientemente bueno. Me quedé callado, subí a mi habitación y, por primera vez en años, lloré en secreto. Pero al día siguiente estaba allí de nuevo, haciendo zumo de Jamaica, intentando sonreír. Incluso mis nietos,
que siempre han estado tan apegados, empezaron a verme de otra manera. Una tarde, oí a uno de ellos decir: la abuela solo está en la cocina, ¿verdad? Ni siquiera sabe usar su móvil. Y todos se rieron. Se me encogió el corazón. No era solo el desprecio disfrazado, era la confirmación de que, poco a poco, me estaba convirtiendo en la escena, un telón de fondo útil pero prescindible. Y aún así, seguí dándome a mí misma, porque pensaba que eso era lo que hacía una buena madre. Pero hubo un día, un solo día, que todo esto ha dejado de ser una duda y se ha convertido en una certeza. Un día normal, con un sol fuerte y el olor a cilantro en el aire. Fue allí donde escuché, sin querer, lo que nunca debería oír. Y después de esas palabras, nada más en mí era igual. ¿Quieres saber qué han dicho? Así que espera, que todavía recuerdo palabra por palabra. Era tarde y el sol ya empezaba a ponerse tras los árboles del jardín. Estaba en la cocina, con las manos metidas en la masa de tortillas, preparando todo para la cena familiar. El olor a maíz mezclado con el calor de la cocina le trajo recuerdos a mi madre, que decía que la comida hecha con rabia vuelve agria en el estómago. Por eso siempre cocinaba con cariño, incluso cansado, incluso olvidado. Fue en ese momento, entre una pizca de sal y otra de silencio, cuando escuché las voces que venían del jardín trasero. La cortina de la puerta estaba entreabierta y allí, sin que se dieran cuenta, lo oí todo. La primera en hablar fue Renata, mi futura nuera, con esa voz aguda de alguien que siempre encuentra diversión en lo que dice. Todo ya está bien, Jimena. Yolanda se quedará con los niños durante toda la fiesta. ¿Qué son? 15, 16, ya ni siquiera lo sé. El otro se rió a carcajadas, una risa que me rascó el pecho. Ya está acostumbrada, él se encargará de ello adecuadamente, y seguimos ahorrando dinero en hacer de canguro. Renata añadió. Además, con ella ocupada, queda más comida para los padrinos importantes, ¿no? Y entonces llegó la frase que me destrozó el alma: la anciana correrá con los niños mientras hacemos las fotos. Me quedé paralizado. Mis manos, sucias de masilla, se detuvieron en el aire. El corazón pareció marchitarse dentro de su pecho. Me quedé allí, sintiendo cómo me ardía la cara, no por el calor de la olla, sino de humillación. Eso era lo que yo era para ellos. La anciana, la niñera gratis, la mujer que ya no tiene derecho a ser invitada. Me quedé allí, escuchando más risitas, más desprecio, más disparos sobre mí como si fuera un mueble en la casa útil, silencioso e inmóvil. Debería haberme ido, mirarles a los dos, preguntarles a la cara si eso era realmente todo. Pero no pude. Volví despacio al fregadero, abrí el agua y empecé a lavarme las manos como si también quisiera quitarme ese dolor. Pero un dolor así no desaparece con jabón. No lloré, no en ese momento, simplemente respiré hondo, con los ojos secos y el pecho pesado, y en ese silencio dentro de mí, algo empezó a formarse. No era ira, era algo más antiguo. Fue un suficiente que venía de lejos, de las noches sin dormir, de las veces que tragué la humillación sonriendo, de las ocasiones en que me decían eres fuerte como excusa para no ayudarme. Allí, con el agua corriendo entre mis dedos y las risas de los dos aún resonando, lo entendí. Entendí que, en esa boda, yo no era la madre del novio, yo era un servicio, un plan logístico, una solución práctica. Eso es todo. No iba a aceptarlo, ni en silencio, ni sonriendo, porque hay un tipo de herida que ya no se puede cubrir con un paño de cocina, y en ese momento, algo dentro de mí despertó. Pero, ¿qué puede hacer una mujer de 72 años cuando se da cuenta de que se ha convertido en una broma dentro de su propia familia? Ya verás. Lo planifiqué todo con más cuidado de lo que ellos planeaban usarme. Después de lavarme las manos, apagué la cocina y subí lentamente las escaleras de mi casa. Cada paso parecía pesar más que el otro, como si llevara a espaldas todas las veces que jugaba fuerte para no estorbar,
todas las veces que decía no es nada cuando todo dolía. Abrí la puerta de mi habitación y me recibió el dulce aroma del pasado, esa mezcla de lavanda y madera vieja. Las paredes aún conservaban las marcas del tiempo, las fotos en blanco y negro de mi boda, el retrato de Diego pequeño, riendo con un solo diente. Me senté al borde de la cama, donde tantas veces me había sentado a doblar ropa, a coser a la luz de las lámparas, a hablar con mi Benjamín cuando aún estaba aquí. Fue allí donde llegó el llanto, pero no un grito escandaloso, se vino seco, silencioso, descendiendo como si le avergonzara haber creído tanto. Sentía que me había dado toda la vida a mí mismo, y cuando llegó el momento de cosechar ese cariño, me dieron una escoba, y lo peor es que durante un tiempo pensé que todo estaba bien, que ser olvidado era normal, que ser explotada era solo parte de ser madre. Recordé las noches en las que me sentaba en ese mismo colchón con fiebre, pero aún así me levantaba para prepararte para los niños. Las veces que me saltaba la comida para asegurarme de que les comía en el plato, desde el calor sofocante del mercado de San Juan, donde vendía ropa usada bajo un toldo con goteras, sudando y sonriendo para atraer clientes. Me di tanto, que olvidé guardar una parte de mí para mí. Pero esa noche, pasó algo diferente. No grité, no rompí nada, no fui a buscar satisfacción. Yo guardé silencio, un silencio diferente, duro, firme, un silencio de quienes ya no van. Sé que hay gente que cree que el silencio es debilidad, pero para mí, en ese momento, el silencio se convirtió en fuerza, porque dentro de él, empecé a pensar, empecé a planificar, por primera vez, no como madre, ni como ayudante, ni como solución a los problemas de los demás, pero como mujer, como dueño de mi historia. Y mira, estoy aquí abriendo mi corazón, contando esto con todas las palabras que caben en esta garganta que ya ha tragado tanto. Si sigues ahí conmigo, escuchando esta historia, deja un like en este video y suscríbete al canal. No es por vanidad, no, es porque todavía tengo mucho guardado aquí, y puede que algunas de estas historias también sean tuyas. Esa noche me tumbé, pero no dormí. Miré al techo, escuchando los sonidos de la casa, los mismos sonidos de siempre, pero con un peso diferente, y pensé, ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo seré el plato que todos coman pero nadie lava? ¿Cuánto tiempo voy a confundir ser bueno con ser tonto? ¿Por qué hay una diferencia, sabes? Y esa noche, decidí que no iba a estar más confundido, que si me respetaban, tendría que ser a mi manera, pero por eso, necesitaba hacer algo que nunca había hecho, y fue entonces cuando pensé en Matilde, mi amigo de más de 50 años, y en una sola llamada, todo empezó a cambiar, pero no te imaginas lo que planeamos juntos. ¿Estás listo para saberlo? Así que espérame, porque el giro viene con un sabor de libertad. Al día siguiente contesté el teléfono, todavía con los ojos hinchados, pero con el corazón iluminado de una forma nueva. Marcé el número de Matilde, mi amiga desde los días en que vendíamos empanadas en la puerta del colegio para recaudar dinero para el baile de las ancianas. Ahora vive en Tulum, en una casita colorida con un jardín lleno de hierbas y un gato vago llamado Benito. Cuando contestó, no tuve que explicar mucho, solo tenía que decir, te necesito a ti y un plan. Al otro lado de la línea, soltó esa risa que solo quienes han pasado por mucho saben no es por burla, es por quienes entienden. Cuéntamelo todo, Yolanda. Y conté, hablé de la conversación en el jardín, la humillación disfrazada, el papel que me asignaron sin siquiera preguntar si quería. Escuchó todo en silencio, simplemente respirando hondo. Al final, dijo, hagamos de tu silencio una respuesta, de esos que nunca olvidarán. Pasamos horas al teléfono, primero reía de las ideas más absurdas, luego trazaba un plan silencioso, firme y digno, porque no quería una venganza fea, quería justicia elegante, y ahí fue donde empezó todo. Colgué y fui directamente al cajón de la cocina donde guardo los recibos. Las fui tomando una a una, la del buffet de cochinitas,
la del alquiler de las mesas, la de las flores de Valladolid. Llamé a cada proveedor, en voz baja y suave, inventando una historia de salud. Me dijo que mi hermano en León tenía un problema cardíaco, que tendría que viajar con urgencia. Uno a uno, cancelé todo lo que era mío. Nadie sospechaba nada, porque hablaba con la misma dulzura con la que siempre hablaba, pero por dentro, seguía tan firme como siempre. También deshice los lazos de los recuerdos que había montado yo misma. Guardé los materiales en una caja y escribí encima para mí. Desmonté el arreglo de flores secas de la mesa principal y lo coloqué en un jarrón en el salón. Cada pétalo, un pedazo de mi historia que estaba recuperando. También llamé a la señora Gloria, que iba a ayudarme con los dulces habituales, y le pedí que cancelara la entrega. Se sorprendió, pero respetó. Lo que sea, señora Yolanda, estoy aquí, y le di las gracias, porque allí me di cuenta de que todavía había gente que me llamaba dona con respeto y no con sarcasmo. Pero no me quedé ahí. Fui al armario, me quité el vestido que había apartado para la boda, un vestido azul marino con encaje fino, que compré con mucho gusto, y lo doblé con cuidado. Ese día ya no iba a usarla, al menos, no para lo que esperaban. Cogí mi pequeña maleta, la que tenía ruedas que usé cuando fui a visitar Matilde en 2019, y empecé a meter dentro las cosas que quería llevarme: mis sandalias de cuero suave, un cambio de ropa ligera, mi collar favorito. También llevé una carta conmigo, único, dirigido a mi hijo, pero esto, te lo contaré más tarde. Cada paso de ese plan me devolvía una parte de mí. Era como si estuviera abriendo una puerta interior que llevaba años cerrada con llave. Ya no era la madre incansable, ni la anciana disponible. Era Yolanda, mujer, con la historia, con la memoria, con la elección, y por mucho que nadie lo sospechara, dentro de mí se estaba gestando una tormenta, no para destruir, sino para limpiar todo lo que me hacía pequeño. Y cuando llegó la víspera de la boda, fue allí donde Matilde hizo algo que ni yo esperaba. ¿Quieres saber qué era? Espera a ver lo que ha hecho por mí, porque hay amistades que valen más que la sangre. Y Matilde fue mi ángel ese día. Me desperté antes del sol ese día. La casa seguía dormida, pero mi corazón ya estaba despierto, firme, tranquilo, y decidió. Bajé las escaleras sin hacer ruido, como tantas veces, para no despertar a nadie cuando los niños eran pequeños. Pero esta vez, no iba a hacer café para nadie, no iba a hervir leche ni pelar fruta. Fue la primera mañana, después de muchos años, la que empezó solo para mí. Fui directamente a la mesa del salón. Cogí la hoja que había cortado yo misma del viejo recetario y empecé a escribir. Escribí con mi letra redonda, sin prisa, como alguien que derrama lo que ha guardado demasiado tiempo. La carta era para Diego, mi hijo, el chico que una vez me llamó héroe y ahora me trataba como un elemento logístico. No usé palabras duras ni acusaciones, pero cada línea tenía peso. Diego, si estás leyendo esto, es porque elegí no estar en tu boda. Y antes de que digas que abandoné a la familia, quiero que entiendas, me invitaste como madre, pero me elegiste como niñera, y esta mujer a la que llamas madre, se cansó. Doblé la carta con cuidado, la puse en un sobre sencillo y la dejé sobre la mesa, junto con la llave de la casa. Fui a mi habitación, recogí la maleta ya hecha ligera, pequeña, pero llena de algo nuevo y valor. Matilde, esa maldita cosa, hizo más por mí de lo que imaginaba. Reservé un hotel boutique en Bacalar, un lugar que parecía onírico, una vista directa de los núcleos de la Lagoa das St, sábanas blancas, silencio real, y un spa con aroma a hierbas frescas. Cuando Sexta las fotos que me envió, sentí algo extraño en el pecho. Era esperanza. Hacía mucho que no sentía eso. Separé mi ropa con entusiasmo. Llevé 3 vestidos ligeros, un viejo bañador que encontré en el fondo del armario, 2 libros que nunca tuve tiempo de leer, mi rosario y una foto antigua de mi boda con Benjamín. Él, si hubiera vivido, habría defendido mi honor en esa casa.
pero como ya no estaba aquí, decidí hacerlo por mí mismo, y también cogí mi móvil cargado no para contestar a nadie, sino para hacerme fotos sonriendo, porque quería grabar ese nuevo comienzo. Y mira, si has llegado hasta aquí en esta historia, escucha lo que te voy a contar ahora con el corazón abierto. Lo que viene después de esto es la parte más fuerte de todo. Porque a veces, el punto de inflexión no ocurre con gritos o escándalos. Llega en silencio, al cerrarse una puerta, en el sonido de la maleta girando en el suelo de la casa. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que pasó el día de la boda, nadie en mi familia lo olvidará jamás. El día anterior, todo estaba listo. El spa pagó, la maleta en la esquina de la habitación, la carta dejada en el lugar correcto. Me fui sin alboroto, al igual que quienes saben que ya no tienen que demostrar nada a nadie. Cogí el autobús desde la terminal a las 5:30 de la mañana, y cuando realmente salió el sol, ya estaba en camino de mi libertad. Pero ¿quieres saber cómo fue el día de la boda sin que yo estuviera allí? Créeme, fue un espectáculo, pero no de la forma que imaginaban. ¿Quieres saber qué pasó? Te lo diré, porque mientras ellos huían, floté. El día de la boda amaneció bajo un sol fuerte en Bacalar, y me desperté con un silencio tan hermoso que incluso parecía mentira. El viento soplaba suavemente contra las cortinas blancas de la habitación, y el olor a café recién hecho ya provenía del patio. Matilde, como buena amiga, ya lo había preparado todo: fruta cortada, pan dulce con mantequilla de verdad, y esa mirada cómplice de quien sabe que el mundo puede estar colapsando en otro lugar. Pero allí, conmigo, solo había paz. Nos sentamos junto a la laguna, con las piernas colgando de la cubierta, observando el resplandor del agua que cambia de color con el cielo, azul claro, verde menta, turquesa, y estábamos allí, en silencio, riendo con la mirada, mientras mordía un trozo de papaya con limón. El teléfono vibró. Diego, las 9:01 alto. Miré la pantalla, y déjalo jugar. Fue la primera llamada. Poco después, otro, y otro más. En cuestión de 20 minutos, mi móvil parecía un tambor de fiesta. Ya notaban mi ausencia, realmente sintiendo, como nunca sintieron mi presencia. Y lo más curioso, simplemente no les importaba porque se lo perdían. Llamaron desesperados. La comida no había llegado, las flores han desaparecido, los niños corrían por la habitación como abejas sin colmena, y la mujer que iba a encargarse de todo, él también desapareció. En la cuarta llamada, Matilde me miró y dijo: contesta, pero con la misma calma que no tenían contigo. Respiré hondo, dejé que sonara un poco más. Y entonces contesté. Hola, dije serenamente, con voz dulce. Por otro lado, el tono de Diego era diferente. Mamá, ¿dónde estás? El buffet no llegó. Renata está flipando. Las flores tampoco están aquí. ¿Sabes qué está pasando? Cerré los ojos y dejé que el sol me diera en la cara antes de responder. Estoy ocupado, hijo, cuidándome. Silencio. Le costó un tiempo entenderlo. ¿Qué quieres decir? Tienes que venir. Contamos contigo. Todos están esperando. Respiré hondo. Sabías que yo era tu plan barrio. Simplemente no sabía que ahora me he convertido en el plan cero. Empezó a hablar rápido, mezclando súplica con ira. Decía que nada iba a funcionar, que los niños estaban fuera de control, que Renata no podía prepararse, que su madrina se negaba a ayudar. Y, en el fondo, lo que quería decir era: ¿por qué no estás aquí limpiando el daño que causamos? Y fue allí, escuchando a mi hijo perdido, cuando pensé: qué triste es cuando una madre necesita desaparecer para ser notada, cuando necesita abandonar la escena para demostrar que siempre ha sido la base, pero al mismo tiempo, qué liberador es cuando decide no volver. Déjame preguntarte algo. ¿Alguna vez te has sentido así? ¿Como si solo te vieran cuando estabas desaparecido? ¿Como si su presencia solo se notara cuando se convertía en una ausencia? Si has pasado por esto, comenta abajo con un sé cómo es o un es verdad.
porque hay cosas que solo nosotros, los que hemos sido olvidados, entendemos. La llamada terminó con yo diciendo que estaba bien, que estaba a salvo y que esta vez no iba a volver corriendo. Apagado, el teléfono vibró un poco más. Luego se calmó, como alguien que entiende que ya no tiene sentido insistir. Y entonces, la ceremonia comenzó, solo sin mí, sin comida, no hay flores, sin la mujer que siempre lo resolvía todo, y no te vas a creer lo que ha pasado allí, porque hay personas que aprenden del amor, pero hay personas que solo entienden el dolor cuando lo sienten en su propio cuerpo. ¿Quieres saber qué pasó en el salón? Lo que pasó en esa fiesta aún resuena hoy en día en los pasillos de mi casa. Mientras me bañaba en hierbas y respiraba lavanda en Bacalar, al otro lado del estado, en el Salón de los Cedros, el castillo de arena empezó a desmoronarse. La ceremonia estaba programada para las 11 de la mañana, pero incluso antes de las 10, los primeros invitados ya habían llegado. Ropa almidonada, tacones en el pie, maquillaje recién hecho, pero el olor de la fiesta no llegó. No hay olor a comida en el aire, no hay arreglo en las mesas. Las flores que pedí con tanto cariño no estaban, y yo tampoco. Jimena, la misma que se reía diciendo que yo iba a cuidar de los niños mientras hacían fotos, fue la primera en notar el agujero. ¿Dónde está la comida?, preguntó, mirando a su alrededor. Nadie sabía cómo responder. Llamaron a la empresa de buffet y escucharon la misma respuesta. Lo canceló el contratista. Emergencia familiar. La confusión empezó a tomar forma. Los camareros improvisaron con lo que pudieron. Pizza fría de un bar de snacks en la esquina, servida en bandejas de acero inoxidable, y los padres de los niños miraban cada rincón, buscando quién era el responsable de los pequeños. 15 hijos, 15, corriendo entre las mesas, trepándose en las sillas, empujándose mutuamente en el suelo de cerámica. Los niños lloraron, gritaron, tiraron de la ropa de los padrinos. Uno de ellos tiró un vaso de cristal. Otro se escondió detrás de la tarta y rasgó la toalla de encaje. La música del DJ no podía ahogar el ruido. La armonía planeada se convirtió en un escándalo. Renata, la novia, se encerró en el baño y nadie pudo sacarla. Sus ojos se nublaron por el maquillaje. La boca le tembló, diciendo, esto no se suponía que pasara. Esto no se suponía que pasara. Jimena intentó mantener la fachada, pero ya estaba despeinada y sudando, gritando a los proveedores y poniendo excusas para los invitados. Hubo un contratiempo. Chicos, solo es un retraso, pero no fue un retraso, era la ausencia, mi ausencia, la pieza que mantenía todo en pie. Dejó el tablero. Diego paseaba de un lado a otro, con el móvil en la mano, sudando por la frente, repitiendo, va a aparecer, aparecerá, pero no fui. Llegó el momento del sí y, a pesar de toda la pompa, el vacío era evidente, sin las flores, sin el olor de la comida, sin esa presencia que, hasta entonces, nunca había valorado. Solo después de la ceremonia, cuando volvió a casa para recoger el adorno de solapa que había olvidado. Sexta la carta, estaba allí, en el centro de la mesa del comedor, junto a la llave de la casa. La abrió con manos temblorosas. Leía despacio, lo leyó 1, 2, 3 veces. En el tercero, no pudo continuar. Se sentó en la silla de la cocina y lloró como un niño. No lloró por la comida, ni por el desorden, lloró por la mujer que creía eterna, por la madre que creía incansable, por la certeza que se derrumbó, que siempre estaría ahí, por mucho que me lo pidieran, por mucho que me explotaran. Por primera vez, lo entendió. Mi ausencia dolía más que cualquier presencia forzada. ¿Y sabes qué es lo más curioso? Ni fue venganza, era justicia, una justicia silenciosa, como todo lo que he hecho nunca. Y mira, no te imaginas lo que pasó cuando terminé mi té esa tarde, porque llegó un visitante inesperado a Bacalar, y eso traía más que palabras, trajo arrepentimiento. ¿Quieres saber quién fue? Así que escúchame.
porque la reunión fue impresionante. Mientras el salón se sumía en el caos, yo me quedé allí, con los ojos cerrados, recibiendo un masaje con aceite de lavanda y sonando música suave de fondo. El calor de la tarde se cortaba con una brisa fresca que entraba por la ventana abierta del spa, y cada toque ligero en mi espalda parecía desatar un viejo nudo, un nudo que cargaba el peso de años que solo se llamaba cuando era necesario, de años siendo recordados más por lo que podía ofrecer que por quién era. Allí, en ese momento, no era la madre de nadie, ni la abuela, ni la cocinera, ni la cuidadora de los niños. Solo era Yolanda, y eso fue suficiente. El móvil vibraba junto a la tumbona como un corazón desesperado. 17 llamadas en menos de 2 horas. Una notificación tras otra. Mamá, por favor respóndeme. Renata se está desplomando. Los niños no dejan de llorar. La pizza no fue suficiente. La gente se está yendo. Los he leído todos, uno a uno, pero no respondí. No por ira, no por venganza, pero porque, por primera vez, supe que esta situación no era mía para resolverla. El desastre que crearon sin mí. ¿Qué lo solucionarían sin mí? Renata intentó mantener la postura, sonrió a las cámaras como si no estuviera viviendo uno de los peores días de su vida, pero se le veía en los ojos el nerviosismo bajando junto con la máscara de pestañas, el maquillaje corrido, el vestido demasiado ajustado, el moño cayendo por las puntas. La suegra de un padrino empezó a gritar a los camareros, exigiendo comida caliente. Un tío intentó entretener a los niños con canciones antiguas, pero una de las chicas le empujó y quería su móvil. El fotógrafo intentó registrar los momentos hermosos, pero solo encontró tensión e incomodidad. Mientras tanto, yo estaba haciendo una exfoliación con sal gruesa y menta, hecha por una señora llamada Araceli, que tenía manos angelicales. Me preguntó, ¿es tu primera vez aquí? Y yo respondí, es la primera vez en mucho tiempo que me tratan como a personas. Sonrió y apretó mis hombros con más cuidado, y allí, entre su toque y el olor a lavanda, lloré, pero fue un buen llanto, un grito de alivio, porque, por fin, me sentí libre, y mira, si esta parte de mi vida puede convertirse en un espejo o un abrazo para alguien, ¿me ayudas a llevarla adelante? Dale me gusta y suscríbete aquí al canal. Esto marca más diferencia de la que crees, porque todavía tengo mucha historia guardada aquí, y quizá, solo quizá, algunas de ellas también sean tuyas. Después del baño de hierbas y el masaje, me senté en el balcón con Matilde, tomando un té de hibisco helado. Miramos el lago, tranquilo, ondulante bajo el cielo azul. Me cogió la mano y dijo, has hecho lo que muchos no tienen el valor de hacer. Y yo, con una sonrisa en la esquina, respondí, no lo hice por valor, lo hice porque estaba cansado, pero no todo ese día fue paz, porque a las 5 de la tarde, cuando el sol ya se estaba poniendo, alguien apareció en Bacalar, con ojos rojos, corazón en mano, y algo que decir. ¿Quieres saber quién llamó a mi puerta esa tarde? Así que prepárate, porque fue entonces cuando la historia cambió de tono y cuando finalmente llegó la petición de perdón. El sol ya se escondía tras los árboles cuando el teléfono volvió a sonar. Miré la pantalla, suspiré, y respondí. La voz de Diego era diferente, bajito, ronco, cansado. Mamá, por favor, solo escúchame. Guardé silencio un momento. Tragó saliva. La fiesta se convirtió en un caos. Los niños están fuera de control. La comida nunca llegó. Renata se asustó y hay gente que se va incluso antes del postre. Yo no sé qué más hacer. Respiré hondo. ¿Recuerdas lo que dije en la carta? No respondió. Continué. Me planeaste como empleado. Decidí ausente. Silencio al otro lado. Un silencio pesado. Uno de esos que sentimos en los huesos. Entonces fue Renata quien contestó el teléfono. Su voz ya no transmitía ninguna simpatía. Era puro veneno mezclado con desesperación. ¿Crees que fue justo hacernos esto en el día más importante de nuestras vidas?
¿Qué crees que eres tú mismo? ¿Una heroína? Cerré los ojos y la dejé hablar. Cuando paró, le respondí con calma: Renata, ¿quién planea tener 15 hijos sin contratar a alguien? ¿Quién llama ayuda a esta madre? Dime, ¿desde cuándo cuidar de niños se ha vuelto una tarea invisible? Intentó responder, pero se atragantó con sus propias palabras. Y yo continué: no querías que estuviera allí, querían mi servicio, pero yo no soy un servicio, soy una mujer de 72 años que ha pasado toda su vida sirviendo. Sí, pero hoy, ha decidido descansar. Lo que vino después fue el silencio, un silencio tan fuerte que sonaba como un grito, un silencio que, por fin, demostró que la realidad había caído. Colgué el teléfono. Matilde, que me observaba desde el sillón, simplemente dijo: ¿y ahora qué? Y yo, con el corazón sereno, respondí: ahora están descubriendo el precio de lo que es demasiado gratis durante demasiado tiempo. Curioso cómo pasamos toda la vida pensando que el amor es dar hasta que no queda nada, pero llega un momento en que entendemos que entregarse sin ser visto es lo mismo que desaparecer poco a poco. Si has estado aquí escuchándome hasta ahora, quédate un poco más, porque lo que viene después es el punto más inesperado de esta historia, aquel que ni siquiera yo, con todos mis años de vida, podría imaginar. ¿Quieres saber quién llamó a la puerta del hotel esa noche? ¿Y qué trajiste en tus manos? Así que escúchame, porque ahí es donde todo cambió de verdad. El domingo amaneció lentamente, el cielo de bacalar, a un color algodón, parecía arrullarme en un abrazo sereno. Bebí mi café con calma, sentada en el balcón del hotel, sintiendo el viento acariciar mi piel con la misma delicadeza con la que mi abuela me trenzaba el pelo, en Guanajuato, cuando era niña. El teléfono seguía vibrando, y esta vez decidí leerlo, no por curiosidad, pero porque sabía que ese día traería respuestas. Algunas son ciertas, otras no tanto, y quería ver con mis propios ojos cómo cada uno elegiría lidiar con su propia conciencia. Empecé con los audios de la prima Lucía, una de las pocas que siempre ha sido cariñosa conmigo. Su voz temblaba: tía, perdóname, no sabía que te iban a poner a cargo de los niños. Pensaba que estabas feliz ayudando. Me dio vergüenza enterarme de lo que pasó. Todos aquí se quedaban. Luego llegaron mensajes de 2 tíos, un cuñado, incluso amigos de la novia que ni siquiera me conocían bien. Algunos se disculparon, otros dijeron que no lo aprobaban, como si eso les eximiera de haber visto todo en silencio. Lo más difícil fue leer el mensaje de la madre de uno de los niños, una mujer llamada Karina, a la que solo sexta una vez. Doña Yolanda, me prometieron que habría un cuidador. Solo llevé a mis trillizos porque me lo aseguraron. Me fui en medio de la fiesta con ellos en mi regazo, agotado y avergonzado. Cuando supe que era la señora a la que iban a usar, me sentí indignado. Lo siento, nadie merece pasar por esto, especialmente una madre. Trillizos, imaginar, me echaron la responsabilidad de 3 hijos como si no fuera nada. Diego también escribió un texto largo, todo articulado. Habló de culpa, de reconocimiento, dijo que no se imaginaba que me sintiera así, que pensaba que me gustaba ayudar, que todo fue un malentendido. Nunca quise hacerte daño, mamá, perdóname, pero lo leí con los ojos de alguien que ha visto mucho. Reconoce el error. Cualquiera lo reconoce cuando la consecuencia duele, pero de verdad arrepentirse, eso es otra cosa, y el arrepentimiento, en ese texto, aún no lo he visto. Fue entonces cuando llegó un mensaje inesperado. Carmen, la madre de Renata: señora Yolanda, nunca pensé que diría esto, pero me avergüenza el comportamiento de mi hija. Lo que te hicieron fue cruel. Si quieres oír eso de mi boca, estoy disponible. Eso me pilló desprevenido. Carmen siempre fue de esas que caminaban con la nariz en alto, que hablaban de los demás como si estuvieran por encima, pero incluso ella lo vio, y escribió. Estuve mirando mi móvil un rato, no respondí a nadie, ni con ira,
ni con desprecio, simplemente no creía que hubiera llegado el momento todavía, porque a veces, el silencio es lo que más enseña. Cuando no respondemos, la persona escucha su propio eco, y este eco puede ser mucho más fuerte que cualquier sermón. Allí, sentado en ese porche, pensé en lo curiosa que es la vida. Pasamos por tanto, cargamos con tanto dolor en silencio, y de repente, en un instante, todo cambia. No es porque el dolor haya desaparecido, sino porque decidimos que ya no íbamos a ser solo el público de nuestras propias vidas. Romper este ciclo de servidumbre emocional duele, pero es un tipo de dolor que viene con un sabor a libertad. Saber, hay recuerdos que se nos quedan grabados de cierta manera, buenos o malos, se quedan. Una frase, un gesto, una ausencia, y eso es todo. Se asienta como el olor a tarta en el aire. Estoy seguro de que este domingo nunca saldrá de mi memoria, igual que el día en que me di cuenta de que mi voz tenía valor, incluso en silencio. Y si alguna vez has vivido algo así o has visto a alguien pasar por una situación parecida, comenta aquí conmigo. Comparte en los comentarios un recuerdo que te marcó, un momento en el que sentiste que por fin te habían visto, o que, por desgracia, se dio cuenta de lo contrario. A veces, solo con leer por lo que ha pasado el otro, encontramos un espejo. Y quién sabe, quizá estés leyendo esto ahora. ¿No encuentras ya el tuyo? Terminé mi café. Me levanté de la silla y volví a mirar el lago. Ese azul profundo parecía hablarme, como diciendo, ¿ves? Te quedaste, te resististe, ahora vuelve a empezar. Y empecé de nuevo, pero volví a empezar a mi manera. Y fue en ese silencio reconfortante cuando Matilde se acercó y dijo, Yolanda, aún no has visto quién te busca. Giré la cara, confundida. ¿Quién? Respiró hondo. Me estrechó la mano, y solo dijo, ha venido. Supe enseguida quién era, y lo que estaba por venir. Iba a ser diferente a todo. Volví a casa el lunes por la mañana. El camino de Bacalar a Mérida parecía más bonito ese día. Los árboles verdes, el cielo despejado, los pequeños pueblos a lo largo del camino. Todo me recordaba que seguía vivo, no solo respirar, sino vivir de verdad. Cada milla me alejaba de la boda, de las voces que me enviaban, de las promesas vacías, y me acerqué más a mí mismo. Cuando la furgoneta me dejó frente a la puerta de la casa, miré esa fachada sencilla como si viera a un viejo amigo, la misma puerta azul, el mismo jarrón con bugambillas secas al lado, pero algo era diferente, no en casa, en mí. Por primera vez, cuando metí la llave en la cerradura, supe que entraba allí no como la madre de Diego, ni como la abuela de los nietos, ni como la tía que lo resuelve todo, pero como Yolanda, solo Yolanda. La casa estaba exactamente como la dejé, limpia, silenciosa, con el olor a jazmín que venía del jardín trasero. Escaneé el salón, las fotos en la estantería, los cojines que cosí a mano hace tantos años. Nada había cambiado, pero el peso con el que pisé ese suelo fue diferente. Ya no era el paso de alguien que se apresura a cumplir una petición, era el paso de alguien que volvía a sí mismo. Fui a la cocina, preparé mi café con canela y leche, cogí un trozo de molde elote que tenía guardado en el congelador y lo metí en el horno, solo para dorar los bordes. Mientras esperaba, miré por la ventana. Las aves venían a beber agua de la misma cuenca de arcilla que mi marido puso allí hace más de 20 años. Sonrió para sí misma. La vida pasa, pero ciertas bellezas permanecen, si sabemos respetar el silencio. Con el plato en las manos, fui al porche trasero, me senté en la mecedora, me tapé las piernas con una manta y respiré hondo. No pensé en la boda, ni en Renata, ni en las medias disculpas. Pensé en mí mismo, en lo que he vuelto a encontrar en estos días lejos. Volví a tener derecho a decir que no, descansar sin culpa, existir sin ser útil. Derecha, nadie más me quitará. El teléfono volvió a sonar. Miré por el visor. Diego, toqué la pantalla, pero en vez de contestar, deslicé el dedo para silenciar, no por enfado, pero porque ahora entiendo.
¿Quién no respeta mi tiempo? No merece mi respuesta inmediata. ¿Qué espere? Esperar enseña. Esperar es el comienzo de la comprensión. La casa, que durante tanto tiempo me pareció demasiado grande, ahora me abrazó. El silencio, que antes me asustaba, ahora me protegía. Y allí, entre el café y la brisa matutina, sentí que algo profundo había cambiado. Porque volví diferente, y quien quiera volver a mi vida, tendrás que llamar a la puerta con respeto. Pero fue cuando me levanté para recoger la taza cuando oí el sonido, 3 golpes firmes en la puerta principal, un sonido que me heló el estómago, porque sabía, al mismo tiempo, quién era, y también sabía, no era una visita cualquiera, era alguien con la mirada baja y el corazón en la mano. ¿Quieres saber qué dijo cuando abrí la puerta? Así que escucha. Porque lo que salió de su boca, esperé toda una vida para escucharlo. Cuando abrí la puerta, ahí estaba, Diego, mi hijo menor, el niño que llevaba en brazos incluso cuando me dolía la espalda, al que le daba arroz y frijoles cuando el dinero apenas era suficiente para la gasolina, al que protegía de todo menos de sí mismo. Estaba allí, con los ojos hundidos y rojos, la barba sin afeitar, la ropa arrugada y una mochila colgada al hombro, pero lo que más pesaba no estaba en su mochila. Fue una vergüenza, no trajo flores, ni recuerdos, ni regalos. Solo él y ese silencio avergonzado que llenó el espacio entre nosotros durante unos largos segundos. No dije nada, simplemente me di la vuelta y le dejé entrar. Caminó hacia la habitación despacio, como si pisara un suelo sagrado por primera vez. Se sentó en el sillón de tela florida que siempre había sido suyo desde pequeño. El mismo lugar donde dormía después de jugar, donde lloraba con fiebre, donde decía te quiero, mamá antes de hacerse adolescente y dejar de decirlo. Me senté en la mecedora, junté las manos en el regazo y esperé, no fríamente, pero con esa paciencia que solo enseña la vida. Bajó la mirada y empezó, mamá, nunca fuiste nuestra niñera, pero te tratamos como si lo fueras. Esa frase, golpea profundo, porque no era solo un discurso de palabra, era real. Dijo con voz quebrada, los ojos brillando, me contó lo de la boda, sobre la comida fría, las quejas de los invitados, los niños gritando, Renata encerrada en el baño diciendo que el día más importante de su vida se había convertido en una vergüenza pública. Dijo que el fotógrafo se fue temprano, que la mitad de los padrinos desaparecieron, que los padres de los niños estaban furiosos, y que todos se dieran cuenta, en medio de esa confusión, de quién faltaba. Todo fue culpa mía, mamá. Acepté el plan de Renata porque me resultaba conveniente, porque siempre ayudabas, siempre decías que sí, ni siquiera te pregunté si lo querías. Acabo de entregar, lo he oído todo, sin interrumpir, ni una palabra, simplemente le dejo hablar, le dejé verse a sí mismo, porque a veces, el mejor espejo es el propio arrepentimiento. Luego respiró hondo y dijo, Renata quiere venir aquí a disculparse, pero, entiendo si no quieres verla. Levanté la vista y respondí con la misma firmeza que usaba cuando era pequeño y estaba tramando algo. No quiero una disculpa, quiero un cambio. Palabras. Hijo mío, las palabras ya no me sirven. Él guardó silencio, largo, profundo, por primera vez. Diego no intentó prometer nada, no dije voy a cambiar, no dije lo voy a hacer diferente. Él simplemente bajó la cabeza y murmuró, te lo enseñaré, y fue allí, en ese momento, donde lo vi. Vi que quizá era comprensivo, no todo, todavía, pero empezar, y a veces, eso es todo lo que necesitamos. Un comienzo sincero, pero lo que no esperaba, era lo que vendría después, porque, horas después de que Diego se fuera, alguien más apareció en la puerta, y esto, te juro que no esperaba verlo tan pronto. ¿Quieres saber quién fue? Así que quédate conmigo, porque esta visita llevaba una petición que nunca se había hecho, ni siquiera en los peores días. 2 días después de la conversación con Diego, la puerta crujió de nuevo. Y esta vez, ya sabía quién venía, no era difícil de adivinar.
el ritmo de los pasos, la demora en golpear, el silencio entre los toques. Era Renata, la novia, la mujer que me veía como un objeto en la lista del buffet, responsable de los pequeños como si fuera un equipo de sonido o una tienda de apoyo. Pero esa mañana, ella parecía diferente, sin maquillaje, sin pendientes, sin salto, su cabello recogido en un moño apresurado y la mirada baja, como si viniera con más de un pedido. Abrí la puerta y simplemente dije, vamos a sentarnos en el jardín. Ella nos siguió en silencio, y allí nos quedamos, bajo la sombra del mango que mi marido plantó cuando nació Diego, cada uno en una silla. El suyo hizo un ruido al moverse, el mío no, pero quien temblaba por dentro, era ella. Renata respiró hondo, su voz salió débil. Doña Yolanda, he venido a disculparme, no tenía ni idea de lo que estaba haciendo. Pensaba que era normal, pensé que ese era el papel de la dama. No dejaba de mirarla, no con ira, no con lástima, con la firmeza que me ha dado esa edad. Papel, el papel es lo que elegimos representar, hija mía, y mi papel, nadie me preguntó si lo quería. Intentó continuar, con la voz quebrada. En mi familia, la abuela siempre ayuda, el mío cuidaba de mí, de mi hermana, de los hijos de los vecinos. Así que pensé que era así, pensé que tú, deseado. Fue entonces cuando la miré a los ojos, realmente. Ojos de chica asustada detrás de la pose de mujer casada. ¿Y cuando la abuela no quiere? ¿Cuando solo quiere sentarse en una mesa como cualquier invitado? ¿Todavía lo llamas ayuda? ¿O una obligación disfrazada? Renata bajó la cabeza, exclamó, sin montar un escándalo, sin esconderse, lágrimas sinceras. Por primera vez, la dejé llorar, porque llorar, a veces, es la primera limpieza del corazón. Cuando pudo respirar, habló suavemente, debes odiarme. Negué con la cabeza, no te odio. Pero a partir de ahora, vas a tener que ganarte mi respeto, porque no viene del canto de Mami Charlotte ni de las flores en la cocina, viene de cómo me tratas cuando nadie mira. Me miró como alguien que escucha algo nuevo por primera vez. Vi en su rostro el shock de alguien que siempre recibía el amor como regalo, pero nunca pensó que podría perderlo. Y así es. No, a veces, solo cuando sentimos la ausencia, es que empieza a comprender el valor de la presencia. La conversación no duró mucho más. Se despidió con un abrazo contenido, de esos que piden permiso antes de que ocurra, y lo permití, no porque se lo mereciera todavía, sino porque estaba preparado. Hay cosas que vivimos y conservamos, pero quizá contar. Ayudamos a otro corazón a respirar. Si has estado conmigo hasta ahora, si esta historia está despertando algo ahí arriba, dale like a este video y suscríbete. Hagamos que esta historia llegue a quienes la necesiten. A veces, un estallido puede abrir el camino para que otra mujer se levante de la silla del sacrificio. Después de que Renata se fue, volví a entrar. Me senté en la mesa de la cocina y miré la pared donde cuelgan las viejas fotos familiares. Uno en particular llamó mi atención. Diego, con unos 8 años, comiendo maíz en el regazo de su padre, mientras yo sonreía al fondo, sosteniendo un paño de cocina. Fue ahí cuando me di cuenta, esa foto tenía una verdad que no quería repetir más. Siempre he estado en el fondo, siempre con las manos llenas. Siempre con la tela, la bandeja, el plato, nunca en el centro, nunca ser notificado, pero aún había tiempo para darle la vuelta a esto. Fue entonces cuando, esa misma noche, ocurrió algo inesperado, algo que no estaba en los planes de nadie, porque la respuesta más llamativa venía de alguien que hasta entonces había permanecido en absoluto silencio. ¿Quieres saber quién fue y qué decía? Espera a que te enteren. Las semanas pasaron de una forma diferente. No sé si fue el tiempo que se hizo más ligero, o si era yo, pero algo dentro de mí ha cambiado. La casa seguía igual, la misma cortina de encaje, el mismo ventilador que cruje al girar,
el mismo ruido de la calle con los vendedores de tamales a última hora de la tarde, pero todo parecía respirar con más espacio ahora. Lo primero que me llamó la atención fue el silencio, pero no ese silencio que pesa, era otro, el silencio de la paz. Ninguna petición disfrazada de amabilidad, no había ningún mensaje con un «Hola, mamá, ¿estás ocupada?», ya acompañado de una lista de tareas. Nadie apareció con ese toque, solo vine a tomar un café, pero vigilando mis manos, esperando a que prepararan todo. Llamó Renata 2 veces, pero no pidió nada, él solo preguntó cómo estaba. Al principio me pareció extraño, estaba esperando el pero, eso siempre llegaba después, pero no vino, y eso, mira, esto vale más que cualquier ramo de flores. Diego también pasó por allí. Traje pan dulce de una panadería nueva, y algo que no había visto en años, el tiempo. Se quedó, se sentó conmigo en el porche, me escuchó, no seguía trasteando con su móvil, ni siquiera me interrumpió, solo escuchaba cuando le contaba sobre las plantas que volvían a florecer, los libros que había estado releyendo, los sueños que había guardado y ahora querían despertarse. ¿Y sabes qué fue lo más hermoso? No me pidió que cocinara nada. Ni siquiera quería que le diera agua. Dijo, has hecho demasiado por mí. Hoy solo he venido a aportar presencia. Eso es. Dios mío, eso es más comida que cualquier plato. Un día de estos, Matilde vino a visitarme. Trajo una bolsa con fruta y esa sonrisa que tiene desde que era una niña pequeña. Nos conocemos desde hace más de 50 años, y ella me conoce a sus ojos. Al entrar en la casa, se detuvo justo en medio de la habitación, inspiró el aire profundo y dijo, «Tu casa tiene otro olor, Yolanda, olor a libertad». Me reí, pero luego lo pensé, tenía razón, la libertad huele bien. Sí, un olor que mezcla café recién hecho con ropa limpia en el tendedero y sin coste alguno. Es el olor de una vida que empieza a pertenecer de nuevo. Fue entonces cuando empecé a escribir. Nada del otro mundo, solo unas cuantas recetas. Esas que siempre hice en mi cabeza, pero nunca las puse por escrito. Mole poblano, arroz con chipotle, empanadas de plátano, pero junto con las recetas, empecé a escribir memorias, pequeñas historias, cosas que yo experimenté, sabores que marcaban, personas que han fallecido. Pensé, ¿y si esto se convirtiera en un pequeño libro? No para vender, ni siquiera por la fama, pero hacer algo mío, a mi manera, sin que nadie en la cima diga que es lo mejor. Por primera vez, estaba creando algo simplemente porque quería, sin deber, sin culpa, sin urgencia, solo porque me daba placer. Curioso cómo pasamos tanto tiempo viviendo para los demás, que cuando por fin nos miramos a nosotros mismos, casi no nos reconocemos. Pero la verdad es esta, a los 72 años, descubrí que aún tenía mucho por lo que vivir, que existía vida real después de esa prisión invisible llamada obligación disfrazada de amor. Si sigues aquí conmigo, escuchando esta historia, sabe que la parte más fuerte aún está por llegar, porque cuando creemos que lo hemos entendido todo, la vida llega y muestra que el perdón el verdadero es una puerta que solo se abre desde dentro, y alguien que ni siquiera puedes imaginar, estaba a punto de llamar a esa puerta, y no con sus manos, pero con el corazón abierto. ¿Sabes quién fue? Así que escucha, porque lo que viene ahora, nunca podría haberlo predicho. Era un sábado rosa cuando sonó el timbre, no esperaba una visita, y mucho menos a esa hora de la noche. Fui a abrirla despacio, como si ya no tuviera prisa por nada y allí estaban, Diego y Renata, los dos con bolsas en las manos. Pero no era un regalo, ni una orden. Los ingredientes eran tomates, cebollas, cilantro, tortillas frescas. Vinimos a cocinar contigo, si nos dejas, dijo Diego, con ese tono juvenil que sabe que necesita pedir permiso para volver a entrar en el corazón de alguien. Confieso que dudé, una parte de mí quería decir no, hoy no, pero otra parte, quizá la más madura, sabía cómo ver una semilla allí,
y aunque estaba cansado de plantar para que otros los cosecharan, sentía que esta vez quizás sería diferente. Hice sitio en la cocina, le di a Renata un cuchillo y una tabla, y a Diego el mano de madera que pertenecía a su padre. No dije mucho, solo miraba, los gestos, las miradas, el cuidado con los detalles. Por primera vez, estaban allí conmigo no esperándome. La conversación fue ligera, nada forzado. Renata habló de trabajo, familia, errores. Agradeció, no con ese discurso ensayado de ya lo entiendo todo, pero con una mirada que decía, lo intento, y eso, solo eso, mereció la pena el momento. Ya no necesitaba la perfección, solo quería la verdad. Cuando llegó el momento de poner la mesa, Diego dijo, no y no hacéis nada, solo siéntate y come, y eso fue lo que hice, sábado. Y por primera vez en años, lo comí sintiendo que este plato sabía respetuosamente. Fue entonces cuando apareció el pequeño sobrino, Danielcino, corriendo desde el patio. Él llegó con los ojos brillantes y preguntó, tía Yolanda, ¿puedes cuidarme mientras juegan a las cartas? Eso, amigos, esa fue la prueba final, porque era la misma petición de siempre, con la misma inocencia de siempre, solo que ahora, algo había cambiado. Antes de que pudiera responder, Renata se agachó, le miró a los ojos y dijo dulce pero firme, no está disponible, cariño, pero yo sí puedo. No dije nada, simplemente sonreí por dentro. Ese momento, para mí, valía más que 1000 flores, 1000 disculpas, 1000 abrazos tardíos, porque no hace falta que se anuncie el respeto real, se manifiesta en pequeñas actitudes. Y allí, en esa mesa sencilla, con el olor a ajo salteado y el sonido de risas de fondo, sentí algo nuevo. Quizá esta familia esté lista para aprender, quizás, porque la lección no termina cuando alguien dice lo siento, solo empieza cuando cambian las actitudes. Pero lo más curioso fue que pasó después, cuando Diego se ofreció a lavar los platos y yo dije sí, y él, en vez de quejarse o fingir que era un hábito, hacía todo con calma. Fue entonces cuando me miró, con la mano aún mojada de jabón, y dijo, mamá, pensaste en irte para siempre, ¿verdad? Eso me afectó, porque, tenía razón, pero ¿de verdad consideré irme para no volver jamás? Todavía había una parte de mí que quería escapar. Si quieres saber qué he respondido, espera a saber qué viene después, porque la respuesta no era sencilla, era un pedazo de mi corazón. La semana siguiente, mientras limpiaba el armario de mi habitación, encontré un cuaderno viejo, con una cubierta de tela azul descolorida. Fue Matilde quien me lo dio, hace más de 20 años. Se olvidó entre telas y recuerdos que acumulamos cuando tenemos más pasado que futuro. Pasé las páginas despacio. Tenía recetas, facturas del mercado, algunos estallidos cortos que escribía en noches en que el silencio me oprimía demasiado, pero había muchas páginas en blanco. Y allí, en aquella calurosa tarde en Mérida, sentí que era hora de ponerme uno. Cogí mi pluma de tinta negra y escribí, en la parte superior de la hoja, para mí. No era una carta para Diego, ni para Renata, ni para nadie de la familia. Para mí sí, por la mujer que fui, por la mujer que dejé atrás, por la mujer que ahora renació. Empecé a recordar a la chica de la trenza que soñaba con ser profesora, pero que se convirtió en vendedora de tamales para mantener a sus hermanos. De la joven esposa que escuchó promesas de respeto y protección, pero que pasó más tiempo cuidando que siendo cuidada. Escribí sobre los silencios que tragué y fueron tantos. Silencios en las fiestas de cumpleaños cuando nadie me preguntaba si estaba cansado. Silencios en reuniones familiares donde mi opinión era solo un detalle. Silencios ante abusos disfrazados de peticiones amables. Hablé del miedo a no ser amados y decía no. Por el peso de ser siempre el primero en llegar y el último en comer. Recordaba las noches en las que lloraba suavemente para no molestarme, las veces que sonríe, incluso herida, porque pensaba que el amor requería sacrificio constante, pero allí, en esa página íntima,
escribí una nueva promesa, diferente a todo lo que he hecho antes. Escribí con mano firme y corazón libre, nunca volveré a decir que sí con el deseo de decir que no. Cerré el cuaderno con cuidado, no lloré, no temblaba. Simplemente respiraba, una respiración completa, redonda, completa, como alguien que vuelve a caber en su propio pecho. Guardé el cuaderno en el cajón donde están mis documentos, no porque alguien tenga que leerlo, sino porque yo, si alguna vez me olvido de mí mismo, sabré dónde encontrar esa promesa. Ese día, no necesitaba flores, homenajes, reconocimiento, solo necesitaba eso, la certeza de que, a partir de entonces, mi vida me pertenecía, y que el respeto que tanto esperaba de los demás, ahora brotaba de dentro. ¿Sabes? A veces pasamos la vida esperando a que el mundo nos trate con cuidado, sin darnos cuenta de que el primer cuidado tiene que venir de nosotros, que el primer suficiente tiene que salir de nuestra boca, que el primer paso atrás es hacia adentro. Y si me has estado escuchando hasta aquí, mantén esta frase como si guardaras una joya: el respeto empieza por dentro. Eso fue lo que me llevó 72 años entender, y eso fue lo que lo cambió todo. Pero antes de que pienses que esta historia termina así, necesito decirte una última cosa, porque lo que pasó el domingo siguiente era algo que nunca esperaba, una sorpresa, un gesto, una reunión. ¿Sabes qué? Así que quédate conmigo, porque esa última parte es lo que más me ha tocado. Hoy, cuando camino por el mercado de Mérida con mi bolsa de paja en el brazo y el sol dorando los adoquines de la ciudad vieja, camino de forma diferente. No es arrogancia, ni revuelta, es presencia. Me detengo en los tomates maduros, el olor a cilantro, las sonrisas de los vendedores, y pienso: no he cambiado, acabo de volver. Volví a ser esa mujer que existía antes de los silencios acumulados, antes de las donaciones excesivas, antes de olvidar que el amor también necesita un límite. Hoy Diego y Renata vienen a visitarme los domingos, traen café, fregan los platos, no porque lo necesiten, sino porque han aprendido. No somos una familia de anuncios de televisión, pero ahora somos sinceros. Renata me escribió una carta pequeña, sincera, diciendo que quiere que sus hijos crezcan sabiendo la diferencia entre ayuda y explotación. Esto, para mí, vale más que una fiesta lujosa, y yo, estoy bien, duermo ligero, me despierto sin prisa, estoy terminando mi cuaderno de recetas e historias, y Matilde dice que me ayudará a imprimir algunos cuadernos. Quizás se la regale a mis nietas por Navidad, quizá lo publique, quizá nada. Lo importante es que ahora mi historia me pertenece a mí, y eso es lo que aprendí, que podemos amar mucho, pero no puede olvidar, que hacerse mayor no pierde valor, sino ganar visión, para ver lo que solíamos aceptar por miedo a estar solos. Ese dicho no puede ser, sí, un acto de amor, autoestima, y esa verdadera libertad no llega cuando otros cambian, sino cuando decidimos que merecemos algo mejor. La verdad, hija mía, es que nadie te roba la paz sin tu permiso, y yo, ya no doy el mío. Si te has quedado conmigo hasta ahora, te lo agradecerá. Gracias por escuchar, por sentir, por ser, porque contar todo esto era como abrir una vieja herida y dejarla respirar. Si esta historia te conmovió, si te recordó a alguien o a ti mismo, deja un like. Es como un abrazo silencioso que me calienta en ese lado de la pantalla. Y si quieres volver a tomar otro café conmigo, suscríbete al canal. Esta cocina siempre está abierta. Dime en los comentarios de qué ciudad me estás escuchando, porque me encanta imaginar hacia dónde ha ido esta historia, quién fue tocado, quién se sintió unido. Y activa la campana. ¿Ves? Así no pierdes cuando vuelvas a preparar el café. Ahora, si tu corazón sigue latiendo con fuerza, no te vayas todavía. Escucha la próxima historia real que aparecerá en pantalla. Recuerda siempre, cada detalle cuenta una historia, y cada historia tiene una fortaleza. Mira el siguiente video aquí en el canal con otra historia increíble.